Abre tu mente al misterio y acompáñame en este vídeo donde informo de la desconcertante noticia confirmada del impacto de un asteroide sobre nuestro planeta. Comenzamos. Atentos a esta importante e impactante información. La NASA ha hecho pública hace unos días una investigación donde pone en fecha el impacto de un asteroide con la Tierra. Ocurrirá el 12 de abril de 2068. La fecha del impacto está confirmada. El responsable es el asteroide Apophis, uno de los asteroides potencialmente más peligroso y más famoso del momento. Pero ¿podemos pensar que estamos completamente a salvo de que se pudiera producir otro impacto antes de este que estamos anunciando? Yo personalmente no estaría tan seguro, como nos está haciendo creer instituciones como la NASA. ¿Por qué afirmo esto con tanta rotundidad? Pues os comento que tan solo hace unos días, el 13 de noviembre, ha pasado rozando la Tierra un asteroide, el denominado VT4 2020, a tan solo 400 kilómetros de la Tierra, de un tamaño de 5 a 10 metros de ancho aproximadamente, del tamaño de un autobús. Y lo más inquietante es que se ha detectado 15 horas después de pasar. Afortunadamente ningún satélite ni la Estación Espacial Internacional se vieron afectados por el paso del VT4 2020, ya que atravesó la zona donde orbitan los satélites geoestacionarios. ¿Y si en lugar de haber rozado la Tierra hubiera venido con una trayectoria de impacto? ¿Os habéis parado a pensarlo? Sin aviso previo hubiera sido un desastre. Por ejemplo, si hubiera caído en una zona habitada o ciudad. No era de un tamaño grande, pero los daños materiales y sobre todo humanos habrían sido enormes en la zona de impacto. Ahora paso a comentaros la noticia que la NASA ha hecho pública, y es que una investigación realizada por David Tholen del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái, después de detallados y minuciosos estudios, concluye que el riesgo de impacto con la Tierra del asteroide Apophis es real y asegura que ocurrirá, no como se pensaba hasta ahora, que se consideraba un asteroide no peligroso. Según las observaciones de radar hechas con radiotelescopios realizadas en 2012 y en 2013, se ha podido saber que se trata de un objeto alargado, de unos 400 metros de largo por unos 170 metros de ancho. Apophis es un objeto alargado, bilobulado. Se piensa que está formado por dos asteroides que se fusionaron en el pasado. Esta noticia se ha confirmado con los nuevos estudios y observaciones obtenidas con el telescopio Subaru, situado en Hawái, realizados a principios de este año 2020. Por estos astrónomos y han concluido que se producirá un impacto potencial con la Tierra de este asteroide, que tendrá lugar en su aproximación a la Tierra el 12 de abril de 2068. Este hallazgo, realizado por el investigador David Tholen y sus colaboradores, se basa en que han detectado que sobre Apophis actúa el conocido efecto Yarkovsky, es decir, para que lo entendamos fácilmente sin demasiados tecnicismos. Se trata de un efecto que produce una desviación muy débil de la trayectoria normal de este asteroide, debido a la radiación que recibe del Sol. Esta radiación después la expulsa el asteroide como calor, para mantener su equilibrio térmico. Esta expulsión crea una pequeña fuerza que desplaza ligeramente al asteroide de su órbita normal. Esta pequeña desviación la han cuantificado en unos 170 metros por año, y esto es suficiente como para provocar el escenario de impacto con la Tierra en el año 2068, declaró el investigador. Uno de los momentos donde más información se consiguió del asteroide fue durante su acercamiento a la Tierra el 9 de enero de 2013. En principio, este asteroide volverá a acercarse a la Tierra el 13 de abril de 2029. Este va a ser un paso muy cercano, incluso lo vamos a poder ver a simple vista. Va a pasar a unos 31.000 kilómetros de distancia de la Tierra, pero tranquilos, pues será un paso seguro, sin ningún tipo de peligro de impacto. Y más tarde hará otro paso, en el año 2036, sin consecuencias tampoco. De momento, los astrónomos siguen trabajando para recopilar la mayor cantidad de información posible sobre Apophis. Decir que este asteroide Apophis no provocará ni mucho menos el fin del mundo, ni la extinción de nuestra especie. Su tamaño no es lo suficientemente grande como para ello, para un evento apocalíptico.
Para que ocurriera esto tendría que ser un asteroide de más de 10 kilómetros, pero Apophis tiene 405 de largo por unos 170 metros de ancho. Pero esto no significa que no pueda provocar daños. Estos varían enormemente dependiendo de la composición del asteroide, de su velocidad, del ángulo de impacto y si su impacto es sobre el océano o sobre la tierra firme. Con alta probabilidad caerá sobre el océano, porque el 70% de nuestro planeta está cubierto por las aguas. ¿Qué provocaría entonces este impacto? Primero se produciría una enorme explosión en la atmósfera, que o bien rompería el asteroide en grandes fragmentos que impactarían en la superficie, dejando un paisaje similar al de un bombardeo, o bien solo destrozaría la cubierta del asteroide, dejando un núcleo que impacte sobre la superficie de la Tierra. Lo más probable en el caso de Apophis es que se parta en dos, ya que según las observaciones de radar hechas con los radiotelescopios tomadas en 2012 y 2013, se ha podido saber que se trata de un objeto bilobulado. Incluso si se partiera, seguiría teniendo un tamaño muy respetable, por lo que el cráter de impacto que produciría sobre la Tierra superaría el 1,5 kilómetros de diámetro. Tendría una potencia similar a unas 65.000 bombas nucleares que tiraron en Hiroshima. Imaginad el desastre que podría provocar. El impacto de Apophis arrojaría también una enorme cantidad de polvo a la atmósfera, alterando el clima del planeta durante algunos años. Si cayera sobre el océano, provocaría un tsunami, que formaría una ola gigantesca que podría devastar las poblaciones y ciudades situadas a lo largo de las costas de varios continentes. Actualmente se siguen realizando estudios y pruebas para desarrollar una tecnología y métodos y dar respuesta a esta futura amenaza y poder actuar a tiempo y evitar este inquietante impacto. A día de hoy no disponemos de un método para hacerlo, pero hay tiempo. A continuación os dejo lo que se ha hecho desde hace unos años y se sigue actuando para desarrollar esa tecnología que nos ayude a solventar ese peligro real que puede resultar catastrófico. Hay que preparar un plan de contraataque para conseguirlo. Aún faltan muchos años y podemos conseguirlo. No tengo dudas de ello. Solo podemos decir que expertos han comenzado a desarrollar tecnologías para detectar estos objetos y después, desviarlos de su órbita o destruirlos. El Dr. Josep Trigo y su equipo, investigador principal del grupo de meteoritos, cuerpos menores y ciencias planetarias del Instituto de Ciencias del Espacio, trabajan en el análisis de los posibles efectos que tendría el impacto de un proyectil sobre un asteroide. El objetivo no sería otro que desviar la trayectoria de un hipotético objeto que pudiera acercarse peligrosamente a la Tierra. Sus resultados, publicados en The Astrophysical Journal, otro proyecto que trabaja para protegernos de un potencial asteroide peligroso, es la misión AIDA, impulsada por la NASA y la Agencia Espacial Europea. Su objetivo es chocar contra el objeto 65803 de Didymos en el año 2022, para tratar de desviar su trayectoria y comprobar qué cambios ocurren. Así los científicos podrán saber las posibilidades reales que existen para poder esquivar cualquier cuerpo potencialmente peligroso para la Tierra. Para llegar a desarrollar con éxito estas tecnologías, tanto Japón como Estados Unidos tienen actualmente a 2 sondas orbitando 2 asteroides, para tomar muestras y estudiar su composición, estructura, etc., que ayudarán a este propósito. La sonda espacial de la misión Hayabusa 2 ha conseguido aterrizar sobre el lejano asteroide Ryugu este mes de febrero, situado a unos 280 millones de kilómetros de la Tierra. Hayabusa 2 disparó un pequeño proyectil a la superficie de Ryugu para recolectar partículas que los científicos esperan que la nave traiga a la Tierra para su análisis a finales de 2020. Me encantaría conocer vuestra opinión sobre lo expuesto en este vídeo. Que dejéis vuestras reflexiones en los comentarios sobre lo que opináis al respecto.